Hola, 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 de nuevo. Como ven, el chismecito de hoy amerita una segunda ronda, porque hay mucho más que desmenuzar. Después de la primera parte donde sentamos las bases del drama Can Yaman de Method Demir y la bomba de la boda, quiero profundizar un poco más en los detalles, en las posibles causas de la ausencia de Can y por supuesto, en la reacción de los fans que como ya vimos, fue intensa. Antes de seguir, quiero recordarles que este vídeo está hecho con mucho cariño y respeto, y que mi intención no es juzgar a nadie. Solo quiero analizar la situación desde una perspectiva de fan, como ustedes, y tratar de entender lo que sucedió y por qué generó tanto revuelo. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos aún más en el mundo de las series turcas, del chisme y por supuesto, del amor, o la falta de él. Profundizando en el drama, más allá de la ausencia ***. La ausencia de Can Yaman en la boda de Demet Özdemir fue, sin duda, el detonante. ¿Pero por qué la gente reaccionó de la manera en que lo hizo? ¿Qué había detrás de esa aparente decepción, tristeza o incluso, en algunos casos, molestia? Como ya mencioné, la clave está en la conexión que los fans establecieron con Erkencikus. La serie fue un fenómeno, no solo por su trama entretenida y su estética cuidada, sino también por la química increíble entre Can y Demet. Esa química, esa conexión, se transmitió a los espectadores, quienes se enamoraron de Sanem y Can, y comenzaron a soñar con que esa historia de amor traspasara la pantalla. Cuando veíamos las entrevistas, los detrás de cámaras, las fotos y vídeos de ellos juntos, esa esperanza se alimentaba. Sus miradas cómplices, sus risas, sus gestos cariñosos, todo contribuía a crear la ilusión de que algo más estaba pasando entre ellos. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, la especulación y los rumores crecieron como la espuma. Los fans en muchos casos se involucraron emocionalmente con la historia de Can y Demet, y comenzaron a invertir en su relación. Se imaginaban un futuro juntos, una vida de ensueño, y veían en ellos la pareja perfecta. Por eso cuando Demet anunció su compromiso con Oğuzhan Koç, y luego cuando Can no apareció en la boda, la decepción fue palpable. Era como si, de alguna manera, se les hubiera arrebatado ese final feliz que tanto anhelaban. Era como si la historia de amor de Sanem y Can, que tanto los había hecho soñar, se hubiera quedado a medias. ***, las redes sociales, el amplificador del drama ***. Las redes sociales, como siempre, fueron el gran amplificador de este drama. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se inundaron de comentarios, opiniones, teorías y especulaciones. Algunos fans expresaron su tristeza, compartiendo mensajes emotivos sobre la tristeza de no ver a Can y Demet juntos. Otros se mostraron decepcionados, criticando la decisión de Can de no asistir a la boda. Hubo quienes incluso se atrevieron a juzgarlo, acusándolo de falta de respeto o de egoísmo. Por supuesto, también hubo quienes intentaron poner paños fríos a la situación, recordando que cada uno tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Hubo quienes defendieron a Can, argumentando que tenía todo el derecho de no asistir a la boda y que no por eso debía ser criticado. En medio de todo este revuelo, también surgieron teorías conspirativas, especulaciones sobre posibles conflictos entre ellos, y hasta rumores sobre una supuesta rivalidad con el esposo de Demet. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificar cualquier rumor, contribuyeron a crear un ambiente de tensión y especulación. Es importante destacar que en muchas ocasiones, la información que circula en las redes sociales no es verificada y puede ser manipulada. Por eso es fundamental ser críticos y no dejarse llevar por cualquier rumor que aparezca en Internet. ***, ¿qué pudo haber pasado? Las posibles razones de la ausencia ***. ¿Por qué Can Yaman no asistió a la boda de Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón, y la verdad es que solo él tiene la respuesta. Sin embargo, podemos especular sobre algunas posibles razones. Compromisos laborales esta es, probablemente, la razón más plausible. Can Yaman, como ya sabemos, es un actor con una agenda muy apretada, y es muy posible que tuviera compromisos laborales que le impidieran asistir a la boda. Podría estar rodando una película, grabando una serie, o participando en algún evento promocional. Distancia geográfica Can Yaman reside y trabaja fuera de Turquía desde hace tiempo. La distancia, sumada a los compromisos laborales, pudo dificultar su asistencia.
Asterisco 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 relación actual asterisco asterisco es posible que con el tiempo, la relación entre Can y Demet se haya enfriado. Después de terminar una serie, es normal que cada uno tome su propio camino y que los lazos se distancien. Puede que simplemente no fueran tan cercanos como para asistir a la boda. Asterisco 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 decisión personal asterisco asterisco Can Yaman tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a elegir a quienes quiere ver en su vida. Es posible que por diversas razones personales, no quisiera asistir a la boda. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la expectación que generaba la presencia de Can en la boda pudo haber sido demasiado. Quizás para evitar la atención mediática y las especulaciones, decidió no asistir. Asterisco asterisco el impacto en la imagen pública de Can Yaman asterisco asterisco. La ausencia de Can Yaman en la boda de Demet Özdemir, y la posterior reacción de los fans, tuvo, sin duda, un impacto en su imagen pública. Por un lado, revivió viejos rumores y especulaciones sobre su relación con Demet, y lo puso en el centro de la polémica. Tuvo que lidiar con críticas, juicios y comentarios negativos en las redes sociales. Por otro lado, la situación también demostró la enorme popularidad y el cariño que los fans le tienen. A pesar de las críticas, muchos salieron en su defensa, recordando su profesionalismo, su talento y su derecho a la privacidad. En definitiva, el impacto en su imagen pública fue mixto. Por un lado, la polémica le dio una nueva exposición mediática, pero por otro lado, lo expuso a críticas y juicios. Es importante destacar que al final, la imagen pública de un actor es algo que se construye con el tiempo, a través de su trabajo, sus decisiones y su comportamiento. Lo importante es que Can Yaman siga siendo fiel a sí mismo, que siga trabajando duro y que siga disfrutando de su éxito profesional. Asterisco asterisco Demet Özdemir, la protagonista del día asterisco asterisco. En medio de todo este drama, no podemos olvidar a la verdadera protagonista, Demet Özdemir. Ella, por supuesto, fue la que celebró su boda, y su felicidad debería ser lo más importante. A pesar de la ausencia de Can Yaman, Demet se mostró radiante y feliz en su gran día. Compartió fotos espectaculares en las redes sociales, mostrando su vestido de novia, su sonrisa y su felicidad. Es importante recordar que Demet tiene derecho a su privacidad y a vivir su vida como ella quiera. Merece ser feliz y disfrutar de su matrimonio con Ozan Koc. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de todo esto? Asterisco asterisco. El drama Can Yaman Demet Özdemir nos deja varias lecciones. Asterisco 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 la realidad vs. La ficción asterisco asterisco las historias de amor que vemos en la televisión no siempre se traducen en la vida real. Es importante no confundir la ficción con la realidad. Asterisco 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 respeto a la privacidad asterisco asterisco cada persona tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar las decisiones de los demás, incluso si no las entendemos. Asterisco 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 las redes sociales. Cuidado con la información asterisco asterisco no toda la información que circula en las redes sociales es verificada. Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por cualquier rumor. Asterisco 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 la felicidad de los demás asterisco asterisco lo importante es celebrar la felicidad de quienes queremos, independientemente de nuestras propias expectativas. Asterisco 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 el poder del fanatismo asterisco asterisco el fanatismo puede ser muy fuerte y puede llevarnos a reaccionar de manera exagerada. Es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por las emociones. Asterisco asterisco el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir asterisco asterisco. ¿Qué les depara el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir? Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco seguirá trabajando en proyectos internacionales, cosechando éxitos y construyendo su carrera profesional. Es probable que siga siendo una de las estrellas turcas más reconocidas a nivel mundial. Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco continuará con su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y disfrutando de su vida personal. Es probable que siga siendo una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Lo más importante es que ambos sean felices y que sigan disfrutando de sus carreras. Asterisco asterisco conclusión, reflexiones finales asterisco asterisco. El drama Can Yaman Demet Özdemir fue un claro ejemplo de cómo las expectativas de los fans pueden chocar con la realidad. La idealización de una pareja en la pantalla, la química indiscutible entre los actores, y la esperanza de un romance real,
generaron una reacción intensa cuando la realidad fue diferente a lo esperado. La ausencia de Can Yaman en la boda de Demet Özdemir, aunque no fue una sorpresa, revivió viejos rumores, alimentó especulaciones y puso de manifiesto el poder del fanatismo y la influencia de las redes sociales. Al final, lo importante es recordar que la vida es así, y que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino y a vivir su vida como quiera. Debemos respetar las decisiones de los demás, celebrar la felicidad de quienes queremos y no dejar que nuestras propias expectativas interfieran en la vida real. Espero que este análisis les haya gustado, que hayan disfrutado del chismecito y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprendió la ausencia de Can en la boda? ¿Creen que algún día sabremos la verdad sobre su relación? Cuéntenme todo lo que piensan. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Chao, chao.